Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, dice la palabra del Señor que eran aproximadamente 3 millones, sin contar mujeres, niños y demás. Y más adelante platica la palabra del Señor que cuando gritaban como pueblo, como congregación, entonces otros pueblos escuchaban ese grito. ¿Y qué creen? Temblaban. Les daba miedo escuchar esa potente voz, ese gran clamor, y decían: su Dios está en medio de ellos. Otra que decía mi hermano José: vamos a gritar, para que allá donde van a boxear, sepan que aquí hay un Dios vivo, fuerte y poderoso. Amén. Que se vea que están gozosos. Amén. Bueno, si tiene lápiz, tiene pluma, lista, cuaderno, hoja donde pueda apuntar, prepárese. Vamos a ver rápidamente la primera carta a los Corintios en su capítulo 11, el versículo 17. Voy a empezar la lectura. Bendito Dios. No queremos empezar sin saber que no solamente estás aquí, sino que tu presencia va a quedar en cada corazón. Y aún, Padre, en donde quiera que ellos estén y se vayan, el fruto de esta palabra va a quedar grabada en sus corazones. Bendito Señor, toma tú el control y que cada corazón esté al 100% abierto y que comprenda esta palabra que tú has dado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, comenzamos la lectura en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto es comer la cena del Señor, ¿por qué al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga? Pues ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Les quiero hablar de una iglesia, pero también de un pueblo. Una iglesia que era muy carnal, la iglesia de Corinto. Era una iglesia que no solamente era un desorden, y cuando se reunían para tomar la cena del Señor, parecía más pachanga que una celebridad solemne para Dios. Que los millonarios o los ricos de ese tiempo, cuando llegaban a la iglesia, llegaban con sus grandes banquetes, y no se esperaban quizás a que todos estuvieran de acuerdo, o como lo hacemos hoy en la actualidad, que todos ponemos en una mesa todo, y todos con acción de gracias, todos podemos pasar y juntos disfrutar de los alimentos. Cuando no hablo de la cena del Señor, hablo de un momento de convivir con los alimentos. Esta iglesia, cada quien llevaba sus alimentos, y muchos llevaban manjares. Pero en esa iglesia también había el que a lo mejor llevaba su torta de jamón, porque no tenía para un manjar. Y dice que no se esperaban, unos se adelantaban, otros no compartían, no convivían, cada quien a lo suyo. Y Pablo, notando y dándose cuenta de eso, decía: eso yo no lo alabo, eso no es correcto. Sus miembros estaban
también debilitados, dice la palabra del Señor, y estaban enfermos, y muchos ya habían muerto. La pregunta es ¿por qué? Parecía que las enfermedades eran un problema marcado en la iglesia de Corinto. Los corintios no emprendieron ni discernieron el cuerpo de Cristo. En el tema siguiente, donde dice la institución de la cena del Señor, vamos a profundizar en un tema donde, repito nuevamente, estamos hablando de una iglesia que estaba bajo un nuevo pacto y que tenía la sangre de Jesús. Pero ahora quiero que usted vea y se dé cuenta de un pueblo que cuando fue sacado de Egipto, ese pueblo lo único que tenía era la sangre de un animal perfecto y su carne. Vamos a leer, y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué hablarán de un nuevo pacto en su sangre? Ya tenía un pacto con el pueblo de Dios, Israel. Un pacto, repito, donde se escogía un cordero santo sin mancha. Y posteriormente, él menciona un nuevo pacto. No olvide esto. Y luego dice: un nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sigamos. De manera que cualquiera que comiese el pan o bebiere de la copa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Se dan cuenta cómo estamos hablando primero de un pueblo, una iglesia en desorden, y luego de un pueblo que tenía el respaldo de Dios? ¿Pero qué creen? Yo le invito que cuando lea la salida del pueblo de Israel de Egipto, que usted note una cosa. Aquí nos habla de una iglesia donde muchos estaban enfermos, debilitados, y muchos ya habían muerto. La pregunta es ¿por qué? Y estamos hablando también de un pueblo de 3 millones aproximadamente de personas, donde ninguno estaba enfermo, donde dice que andaban en el desierto y sus vestiduras ni su calzado se desgastaba. ¿Por qué? Sigamos. Entramos a otra etapa donde dice que el que tome la cena del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí está el secreto. Estamos haciendo un contraste entre la iglesia y el pueblo. Ya vimos el ejemplo de la iglesia de Corinto. Ya vimos el ejemplo del pueblo de aproximadamente 3 millones. Una controlada, el pueblo controlado por la ley, y la otra bendecida por la gracia. Una establecida en sangre de animales y la otra establecida por la sangre del Hijo de Dios. En Corinto, con pocos miembros débiles y enfermos, pero en Israel, el pueblo de Israel, ninguno. ¿Qué habrá ahí? Algo pasa, ¿no? Se supone que los dos tenían el respaldo de Dios, pero entonces ¿por qué en la iglesia de Corinto había enfermos y por qué en el pueblo de Israel no? ¿O no se acuerdan cuando llegaban las plagas a Egipto? Y si en Egipto había una plaga, en medio del pueblo de Israel no había nada.
Si allá había oscuridad, en el pueblo de Israel había luz. Sigamos. Algo malo había ahí. Dios ordenó a Moisés a sacar al pueblo de Egipto. Y les dio una orden cuando iban a salir. Y les dijo, tome cada uno de vosotros un cordero. ¿Alguien recuerda cómo era ese cordero? Tenía que ser limpio, sin mancha, perfecto, porque ese animalito tenía que pagar el precio de algo, pero también estaba haciendo un ejemplo que a futuro nos estaba enseñando que un día iba a venir un hombre, hijo de Dios, que iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note pues que en el Antiguo Testamento, al quitar el pecado del mundo era a través de un animal y el derramamiento de sangre. En el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo viene y lo quiere rescatar a usted, va a ser a través de una sangre limpia, de un cordero puro. Pero ese cordero fue Jesucristo. Ahora bien, cuando les dio la ordenanza de que tomaran un cordero, les dijo que tenían que celebrar una cena. Dijo, al animal lo van a sacrificar, la carne se la van a comer todos los miembros de la casa, y la sangre la van a poner en los dinteles de las puertas, porque esa noche pasará por ahí el ángel de la muerte y matará a todos los primogénitos que haya en cada casa. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel escuchó, tomó su cordero, lo preparó, pero la sangre fue colocada. Desde ahí el Señor ya nos estaba enseñando que el comer el cordero y la sangre juntamente era algo fuerte, era algo que estaba unido para un fin. Hoy en la actualidad, dice la palabra del Señor, que muchos en Corinto estaban enfermos, otros muertos y otros débiles. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sucedía ahí? Bueno, yo me di a la tarea de investigar con respecto a la cena del Señor. Cuando tomamos la cena del Señor, tiene un significado muy grande, pero no solamente es un significado, es una celebración en memoria de Jesús. Ahora usted, cuando tiene los elementos en sus manos, no solamente tiene el pan, o el vino, o el jugo de uva, o la galletita, sino que usted tiene que aprender que cuando vamos a celebrar la cena del Señor, es un acto simbólico en representación, en fe, en creer que a través de ese pacto, no solamente usted puede ser bendecido, sino tiene que estar consciente que si no lo hace, como la palabra del Señor lo dice, entonces también puede venir la maldición. Por eso la palabra de Dios dice, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Yo me espanté al estar estudiando este tema, pero es muy importante que usted sepa cómo hacerlo, porque a través de este acto va a ser bendecido. Hermano, pero yo ya estoy enfermo. Ok, si quizás tú ya estás enfermo, uno de los requisitos por los cuales dice que te pruebes a ti mismo es que tú hagas conciencia de que cuando vas a tomar la cena del Señor,
es porque eres alguien que camina con el Señor. Eres alguien que se esfuerza por estar en la voluntad del Señor. Así como la sangre fue poderosa entre el pueblo de Israel para librarlos del ángel de la muerte, recuerda que el ángel de Dios, la sangre de Jesús, está en tu vida. Cuando tú celebras la cena del Señor, es como si en tus dinteles estuvieras poniendo la sangre de Jesús, para que cuando venga el enemigo, él vea la sangre de Jesús en tu vida y pase lejos de ti y diga: yo no puedo entrar a esa vida, porque en esa vida está la sangre de Jesús. Es por eso que cuando tú celebras la cena del Señor, debes de saber lo que haces. No nomás que porque el hermano pasó, o porque el hermano lo hace, o porque no. Debemos de tener el conocimiento, y es por eso que hoy nos dimos a la tarea de explicar un poco más. Y digo un poco más porque este tema es extenso, es enorme, es grande y no acabaríamos. O sea que si yo estoy en pecado, les voy a platicar algo así rápido. Nos vamos a encontrar en nuestro caminar con Cristo que hay quien dice: es que yo no soy bautizado y entonces no puedes tomar la cena del Señor. Y si nos vamos y nos enfocamos a la palabra del Señor con el ejemplo de Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús primero? Se bautizó y después predicó, comenzó su ministerio y posteriormente instituyó la cena del Señor. Si nos vamos por ahí, es correcto. Pero si nos enfocamos a su palabra, cuando dice que cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, eres sellado con el Espíritu Santo, y que la hora que Él comienza en ti la va a perfeccionar, entonces puedes hacerlo. ¿Se dan cuenta que hay dos partes? Pero también la palabra de Dios dice que tú estés convencido. Si tú a la hora de pasar por tus elementos no estás seguro de lo que estás haciendo, tienes que estar convencido que lo que vas a hacer en ese momento es lo correcto. Se acercó una persona hace 4 días, cuando yo preparaba este tema, y me decía, precisamente hablábamos de este tema, y decía: pero yo tengo otra pareja, ¿puedo tomar la cena del Señor? ¿Usted cómo ve? Por lo que ha escuchado hasta ahorita, usted me tiene que decir si puede o no. No puede. Porque ¿qué pasaría si la toma? Entonces atrae el juicio de Dios para su vida. Amén. Tenemos que estar limpios. Cuando vamos a hacer la cena del Señor, por eso el que está dirigiendo muchas veces les dice que se pongan a cuentas, que vengan limpios. Pero no nomás ese día, hermanos, que en tu vida, tu actitud sea y tu condición sea de vivir santo, porque Dios es santo. La cena del Señor fue instituida por Jesús, no para que tomes una galletita o para que pruebes jugo de uva, sino para que te acuerdes de que el saber que constantemente en el lugar de reunión donde tú estás se celebra es un acto que te tiene que hacer recordar que te tienes que mantener santo y puro, caminar en santidad. Ese es el principal motivo por el cual Jesús instituyó la cena del Señor. Además, yo les pregunto, ¿para qué comen? Quiero escuchar que alguien me diga ¿para qué comen? Imagínense que ahorita llegó no sé, imagínense lo que más les gusta. ¿Para qué van a comer? No oigo. ¿Para qué? Para matar el hambre, dicen por ahí.
No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué va a servir? Para nutrirnos, para alimentarnos. ¿Será? Pero ustedes ya le mordieron al taco o a la pierna de pollo y luego ¿qué hacen? Eso es lo que tenemos que hacer cuando celebras la cena del Señor. Si te dicen, toma el pan, en el momento en que tú estás masticando el pan, debes de acordarte que así machacado, que así triturado fue el cuerpo de Jesús. Él quiere que tú recuerdes que en esa cruz su cuerpo fue deshecho por el pecado del mundo. Y cuando tomas el vino, ¿para qué será? Es un complemento que también te va a alimentar, pero que también va a ser en tu vida esas marcas en los dinteles que le va a decir al chamuco, yo soy de Cristo, y Satanás va a medir y no tan fácilmente se va a acercar como se pudiera acercar al que no tiene esas marcas en su cuerpo. Por eso desde que sacó a Israel de Egipto ya nos estaba enseñando el valor de comer la Pascua, de la celebración de la Pascua, de comer la carne de un cordero y de poner la sangre en los dinteles de la casa. Jesús llega, va a ser entregado, pero Él dice, manda a sus discípulos y dice, vayan y se van a encontrar a uno y pregúntenle dónde está el lugar donde voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y la celebró. Pero ahora ponga mucha atención. Dice que cuando estaban celebrando la Pascua, hubo uno que se salió. ¿Quién? Judas. Judas. Pero cuando Judas se salió, algo muy importante dice la Escritura. Dice que celebraron la cena, pero que Satanás entró ¿en quién? Judas. En Judas. ¿Se dan cuenta cómo a través de la celebración de la cena del Señor puede ser bendecido o maldecido? ¿Será eso tomar la cena indignamente? Que a lo mejor ya está el hermano, estamos con el pan, recordando cómo el cuerpo de Cristo fue triturado por los golpes, los látigos romanos, que cuando se lo aventaban le daban 3 vueltas el látigo y que al jalarlo le desprendían todos los tejidos subcutáneos, pedazos de nervios, pedazos de músculo. Esa es tu actitud que debes de tener. Y cuando ya estamos tomando el vino, su sangre que derramó, pero sangre que te alcanzó, sangre por la cual tienes la entrada libre al Padre. Sangre que te protege, sangre que está derramada sobre ti para que tú tengas libertad de llegar al Padre. Me decía una persona, ¿cuánto tiempo te tardas en entrar a internet? ¿Cuánto tiempo? 30 segundos. ¿Cuánto te tardas en conectarte con Dios? Menos. 1 segundo. Basta cerrar tus ojos y estás conectado con el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Ahora, analizando la vida y analizando muchos hermanos que en esta semana tuve la oportunidad de platicar con ellos en mi trabajo, unos me decían, entonces por eso estoy enfermo, porque a mí cuando celebrábamos la cena ni siquiera me explicaban eso, y a veces pues cuando decían tómesela, pues va para adentro. Se da cuenta que tenemos que discernir. Por eso dice pruébese cada uno. Cuando vengamos
a este acto solemne, entonces venga con una actitud no solamente de llevar una vida santa. ¿Es difícil? Sí, y mucho, porque es difícil vivir en santidad. Ahora, como dice la Escritura, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Que no se le olviden estas palabras, porque esto le va a recordar su condición ante Dios. Y si Dios quiere que usted tome la cena del Señor, es para que usted sea bendecido, para que a través de la cena usted sea bendecido. Hubo un día en que celebramos la cena del Señor y yo me desperté, aún ni siquiera había tocado o profundizado este tema, y algo en mi corazón me decía: en la cena te voy a bendecir. Y yo decía: ¿en la cena? ¿Cómo? Entonces empezaba a darme cuenta, y ahora que profundicé el tema me doy cuenta que es real. A través de ella puedes ser bendecido o puede venir maldición a tu vida. Pero no solamente eso, sino que entiendo que lo que el Señor me decía es que yo quiero que seas santo, más y más. Y si ya eres, pues más. Y si me buscas, pues más búscame. Y si predicas, pues predica más. Esa es la actitud. Pruébese cada uno. Analícese y diga a cada quien: ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy yo? Hoy no se va a celebrar la cena, pero el día que llegue, analícese, no se atreva a jugar con Dios. Yo le di dos opciones. Usted debe de estar convencido. Su tarea es estar convencido de lo que usted va a hacer. Ya le di dos opciones. Pero no se atreva a tener un amante, no se atreva a estarle robando a su patrón, o no se atreva a aún hacer lo que no debe de hacer y todavía atreverse a tomar la cena del Señor. La cena del Señor está abierta para todos, pero pruébese cada uno. El que beba indignamente, entonces dice que había muchos debilitados, muchos ya habían muerto y otros acarreaban juicio. ¿Cómo? Enfermedades. La pregunta es: ¿usted qué quiere? Recuerde, esto desde el principio fue predicado en forma diferente, a través de un animal puro y santo. Pero ahora ya no necesitamos a ese animalito, porque Jesús se puso como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que a través de Él y de la muerte en la cruz, entonces usted alcanzara la salvación, la limpieza y viviera sin enfermedades. ¿Cómo que ese hermano está loco? Entonces, ¿por qué todos están enfermos? Analícese cada uno. Aún yo creo en el nombre de Jesús que si usted empieza a cambiar su vida y cuando llegue el momento de la cena del Señor, usted lo hace como se lo he explicado, entonces yo creo que ahí el Señor puede aún sanar su vida, restaurarla, su corazón, su alma, y no solamente eso, mucho más. Pruébese cada uno. Termino con esto. Antes de llegar aquí, un niño vio cómo pasaba su papá en un super carrazo. ¡Qué carrazo! Hasta yo me quedé con la boca abierta. Pero después dije: no lo quiero. El Señor se paseaba y pasaba y ¡pum! ¡pum! Y el chavito nomás veía cómo se paseaba. Pero en eso el Señor se detiene y se baja y le dice a su hijo: ¿cómo ves mi carro? No, dice: está bien padre. Dice: pero ¿de qué te sirve tener un carro así si no tienes amigos? Y su papá se queda así y le dice: ¿cómo que no tengo amigos? Sí, dice: porque en tu carro
no, nada más cabes tú. Era deportivo. Es de esos que no cabe otro más que el que va ahí. Pero qué carrazo. Y luego le dice el niño, no, yo no, está bonito el lugar, dice, pero yo prefiero uno donde quepa mi amigo y yo. Y le dice el papá, ¿tu amigo y tú? ¿Quién es tu amigo? Dice, es más, dice, déjame decirte que para poder tener ese amigo no necesité de un carro como el tuyo. Bastó decirle que si quería ser mi amigo y él me dijo que sí. Y se llama Jesús. Él no me buscó y él no quiso estar conmigo por un carro como el tuyo. Mas sin en cambio tú eres mi padre. Pero como yo no puedo subirme a tu carro, tú siempre estás solo. Wow. Cierra tus ojos. Señor Jesús, gracias por este momento en el que nos permites que la enseñanza a tu pueblo sea para edificación, para instrucción, para enseñar, para redarguir, para exhortar y para impulsar y motivar sus corazones a la santidad, a la búsqueda del perdón, a que sepan que existe un Dios poderoso que puede sanar sus heridas y que si se acercan confiadamente a ti, entonces buscándote te podrán encontrar, para que tú también, Señor, restaures nuestras vidas, porque sabemos que a bendición nos has llamado. Y es por eso, Padre, que el tema de hoy tuvimos que darlo así. Padre, finalmente sabemos que tú eres el que cambias las cosas y que ahora la convicción de mis hermanos, de nosotros, sea en santidad a ti. Y el día que celebremos la cena del Señor para recordarte a ti, que lleguemos en agradecimiento, en santidad, que podamos entregarnos en una vida santa, porque también queremos y te lo rogamos que en ese momento bendigas y llenes de bendición nuestras vidas y que la sangre del Cordero inmolado nos cubra por los siglos de los siglos hasta que estemos allá contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Les pedimos a Sergio